a ver, si Oscar Valdés no puso excusas, sería ridículo, absurdo que yo las pusiera, ¿no? Que yo las pusiera, pero hay que señalar los hechos como son. Y es que Emanuel el Vaquero Navarrete llegó a la pelea con al menos 2 divisiones de ventaja sobre Oscar Valdés. No 2 libras, 2 divisiones. O sea, tuvimos segunda parte entre Emanuel el Vaquero Navarrete y Oscar Valdés. Sin embargo, el resultado fue exactamente el mismo. Y ahora, como primer señalamiento, me interesaría apuntar algo. Y, a ver, si Oscar Valdés no puso excusas, sería ridículo, absurdo que yo las pusiera, ¿no? Que yo las pusiera, pero hay que señalar los hechos como son. Y es que Emanuel el Vaquero Navarrete llegó a la pelea con al menos 2 divisiones de ventaja sobre Oscar Valdés. No 2 libras, 2 divisiones. O sea, realmente monstruoso. Y con esto no digo nada de Emanuel Navarrete, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo de manera impecable. Él jugó con las reglas del juego como están. Me parece que no hay nada que reclamarle al Vaquero Navarrete en ese sentido. A los que sí hay que reclamarles es justamente a los organismos o a las comisiones que no se están encargando de este tipo de cosas. A veces hay unos niveles de peleas tan disparejas en cuanto al peso impresionantes. Y como se ven viciadas por el poder económico y los intereses económicos, muchas veces dejan en segundo plano a los boxeadores y a la integridad de los mismos. Los organismos y comisiones tendrían que empezar, pero ya les urge empezar a regular este aspecto del peso entre los boxeadores, porque algún día va a pasar una tragedia que toco madera para que no suceda, pero es que es muy probable, con esta negligencia que están teniendo los organismos, es muy probable que pueda suceder y parece que hasta entonces es cuando nos vamos a esperar para poder actuar. Yo llevo mucho tiempo proponiendo una regla para que sea universal dentro del boxeo, y es que no haya más de 10 libras de rehidratación para la pelea, ¿no? Esto tendría muchísimas ventajas. Primero que nada, perfeccionas tu técnica durante el campamento, lo que tendrías que ir a hacer, ¿no? No a matarte y torturarte para dar un peso del que no eres. Segundo, habría muchísimas peleas mucho más parejas y más competitivas. Pero ahora, yendo estrictamente a las acciones del combate, me parece que ha quedado claro que la kriptonita de Oscar Valdés tiene nombre y apellido. Se llama Manuel y se apellida Navarrete. Usted lo conoce como el Vaquero. Y si estos dos guerreros mexicanos pelean 100 veces, me parece que Manuel Navarrete gana 95 de ellas. Si bien es cierto por la ventaja física que ya señalé, tampoco creo que sea todo lo que involucra, ¿no? Puedes pesar 80 kilos más que Valdés, pero si no tienes las capacidades boxísticas para poder dominarlo, no va a pasar absolutamente nada contigo. Valdés te va a noquear y se acabó. Navarrete, sin embargo, tiene muchísimas capacidades boxísticas y no simplemente estas condiciones, pues ventajas físicas que también posee, ¿no? Hay que llamarlo de esa manera. Para ser honestos, bajo estos parámetros actuales de las 130 libras, Valdés es un 130 libras muy pequeño, mientras que Navarrete es un 130 libras bastante grande. Yo no sé cómo alguna vez humanamente dio 122 libras. Para ponerlo en perspectiva, Emanuel Navarrete estaría peleando en la misma división que Naoya Inoue, en la que hoy pelea Naoya Inoue. No sé cómo humanamente logró ese peso, no me lo explico. Y sobre todo esto, Emanuel Navarrete y Canelo Álvarez miden exactamente lo mismo. La diferencia es que Canelo Álvarez ha peleado en un peso, pues, 45 libras más arriba del máximo peso en el que alguna vez peleó Emanuel Navarrete. Ahora es cierto que hay que tomar muchos factores en cuenta como la corpulencia, ¿verdad? Pero yo sí considero que Manuel Navarrete puede estar peleando en 140 libras, 147 incluso, sin problema alguno. O sea, es un tipo bastante grande que a mí me encantaría que empezara a tomar retos importantes y justo este tipo de retos pesados. Ya ha señalado que probablemente esté en las últimas de su carrera. No probablemente, así lo quiere hacer Navarrete y le quedan 3 o 4 peleas según sus propias palabras, en las cuales quiere peleas importantes como Jackie Foster, Gervonta Davis, Shakur Stevenson o hasta el propio Lomachenko. Ese es el panorama para el Vaquero y la verdad es que yo lo aplaudo. Ha tenido una carrera ejemplar, una carrera magnífica. Me ha encantado lo que ha hecho con su carrera. Es un ya histórico en los anales del boxeo mexicano. En verdad lo es, no es una exageración. Cuando volteamos a ver quién ha sido tricampeón del mundo en la historia del boxeo mexicano, así nos caben apenas en las 2 manos para poder contarlos. Emanuel Navarrete exactamente es uno de ellos y estaba a punto de cumplir la hazaña de convertirse en tetracampeón del mundo. 4 veces campeón del mundo. No lo consiguió,
porque subió a las 135 libras, donde creo que se hizo evidente que ahí no se regalan tantas ventajas como en las 130, y sobre todo que cuando tienes un rival enfrente con un estilo igual de raro que el tuyo como lo era Berinchyk, pues entonces las cosas pueden no ir exactamente a tu favor como estabas acostumbrado. Por parte del sonorense, Valdés me parece que también está ahí en la misma conversación que Navarrete, quizá no en la cuestión de logros, pero sí muchísimo en la cuestión de reflejar el boxeo mexicano en todo su esplendor. Es un guerrerazo que se ha aventado tiros con quien me digas. No obstante, en las 130 libras no ha tenido el mejor desempeño de su carrera. Yo extraño a ese Oscar Valdés en 126 libras en peso pluma, donde era un guerrerazo y nos daban estas batallas, pero sobre todo como nos la sigue dando, pero la diferencia es que ganaba, ¿no? Porque ahí me parece que estaba más en un peso suyo. Ahora, cuando subió a 130 libras fue cuando sufrió todas las derrotas que ha tenido. En contra de Navarrete 2, en contra de Shakur Stevenson 1 y en contra de Robson Conceição me parece que otra. Con todo respeto, yo no vi que las tarjetas favorecieran a Valdés en lo absoluto. Para mí fue claramente que el brasileño se hizo pues avante en ese combate. Los jueces no tuvieron esa misma perspectiva y bueno, terminó por ganar Oscar Valdés, pero la verdad es que creo que muchísimas personas vimos que Robson Conceição se llevó aquel tiro. Lamentablemente para Oscar Valdés nos encontramos en una industria, en un deporte muy ingrato, en el cual tú puedes ganar 30, 40 peleas, pero si pierdes 2 seguidas, estás perdido. Hecho que me parece poco justo para la enorme carrera que ha tenido Oscar Valdés y para las carreras de todos los boxeadores que hemos ninguneado después de alguna derrota. Es totalmente válido, en el deporte se puede ganar, perder o empatar, por eso se llama deporte. En esto así va a pasar, esto puede suceder, pero si te mueres de nada, ahí me parece que es cuando puedes reclamar algo. Y Oscar Valdés jamás se ha muerto de nada, siempre se ha muerto con una propuesta dentro del cuadrilátero. En esta ocasión seguramente muchas personas señalarán a Eddie Reynoso como el culpable del desempeño de Oscar Valdés. No obstante, y a pesar de que yo fui una de esas personas, al menos durante la primera pelea, y en esta segunda me parecieron que las cosas fueron distintas, porque en la primera pelea es cierto, Eddie Reynoso en la esquina daba indicaciones muy ambiguas, poco claras, pero sobre todo poco ajustables para las características de un boxeador como Oscar Valdés, porque de eso sí suele pecar muchísimo Eddie Reynoso, pecar de dar indicaciones a sus boxeadores a la par, al molde hecho y derecho de Saúl Canelo Álvarez. Me parece que Reynoso también tiene que entender que no todo, es más, nadie es Saúl Canelo Álvarez. Pero como comentaba, en esta segunda oportunidad me parece que las indicaciones fueron mucho más claras y mucho más adecuadas para el combate que estaba viviendo Valdés. Reynoso le repetía infinidad de veces, tienes que esperar y atacar abajo. Nunca vimos un ataque de esos, nunca vimos un ataque inteligente. Y está bien, o sea, Oscar la verdad es que va a vivir con la condena de ser un boxeador agresivo, de ser un boxeador muy aferrado, muy aguerrido, de ser un boxeador alebrestado. Esa es su condena. Ojalá que Oscar Valdés pueda recapacitar esta decisión de mantenerse en 130 libras, porque como repito, me parece que las 126 fueron las mejores en las que lo vimos participar. Que sí, muchas veces nos dio emociones y estoy seguro que hay muchísimas batallas y emociones que aún nos puede regalar. Sin embargo, considero que ya no en 130 libras.